Hola a todos y bienvenidos. Hoy me complace mucho contar con la presencia del embajador Jack Matlock, quien fue destinado inicialmente a la Embajada de Estados Unidos en Moscú en la década de 1950 y más tarde se convirtió en embajador ante la Unión Soviética en los años 80. Junto al presidente Reagan, contribuyó a negociar el fin de la Guerra Fría. Así que, bienvenido de nuevo al programa, señor. Siempre es un gran honor. Gracias. Me alegra conversar contigo hoy. De lo que realmente quería hablar contigo era de uno de tus libros, que en realidad se publicó en 2010, pero que diría yo es más relevante que nunca: Ilusiones de superpotencia. Cómo los mitos y las falsas ideologías desviaron a Estados Unidos y cómo volver a la realidad. Supongo que hoy estamos viendo algunas de las consecuencias de lo que escribiste entonces. Así que pensé que un buen punto de partida sería cuán simétrico se derrotó a la Unión Soviética y, en esencia, ¿qué fue lo que desvió a Estados Unidos? Sabes, la situación en Oriente Medio ha alcanzado ahora un nivel de crisis tal que puede resultar un poco difícil pensar en otras cosas. Pero lo que estamos viendo ahora, creo, es el comienzo de una tragedia aún mayor que varias de las que hemos presenciado recientemente, como las guerras en Ucrania y otros lugares. En este momento, los combates activos entre Irán e Israel y la posible implicación estadounidense es algo que todos tenemos en mente esta mañana. Pero permíteme retroceder. Creo que lo que escribí hace 15 años, con la esperanza de influir en la administración entrante de Obama, sigue siendo relevante. Es relevante para gran parte de los conflictos que están ocurriendo hoy, que creo que podrían haberse evitado. Y esa es la tragedia de la situación en la que nos encontramos ahora. Pero para volver a tu pregunta directa, el argumento que expuse en Superpower Illusions fue que malinterpretamos ampliamente cómo terminó la Guerra Fría y lo interpretamos de forma errónea. En primer lugar, lo consideramos una victoria para Estados Unidos y Occidente. Fue un acuerdo negociado que benefició tanto a la Unión Soviética, que lo negoció, como a Estados Unidos y a todos los demás, porque nos llevó a una situación en la que las armas nucleares se redujeron considerablemente, en la que teníamos objetivos de eliminarlas realmente, y en la que Europa del Este, que había estado dominada militarmente por la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial, fue liberada y se volvió más democrática. Así que creo que considerar el final de la Guerra Fría como una victoria lograda mediante el fortalecimiento de nuestro ejército o la competencia económica es simplemente incorrecto. Fue un acuerdo negociado para todos. El segundo mito, que estaba muy extendido, es que la Guerra Fría terminó cuando se desintegró la Unión Soviética. Esto simplemente no es cierto. La Guerra Fría terminó al menos 2 o aproximadamente 3 años antes de que la Unión Soviética se desintegrara. La Unión Soviética no se desintegró por presión occidental ni nada parecido. De hecho, Estados Unidos intentó ayudar a Gorbachev a preservar una unión voluntaria de toda la Unión Soviética, excepto los 3 países bálticos. Durante toda la Guerra Fría, no reconocimos que formaran parte legalmente de la Unión Soviética, así que siempre apoyamos su liberación. Y quisiera señalar que uno de los últimos actos de la Unión Soviética de Gorbachev fue votar a favor de su liberación. Así que la idea de que tuvieron que luchar por ello simplemente no es cierta. Sí, hubo presiones, pero la Unión Soviética reconoció su independencia antes de colapsar. Ahora, en cuanto al colapso del resto, en ese momento, el presidente Bush fue a Kiev en 1991, cuando se estaban desarrollando todas las presiones para desintegrar la Unión Soviética.
pronunció un discurso ante el Parlamento ucraniano advirtiendo contra el nacionalismo suicida y recomendando que permanecieran en una unión voluntaria con la Unión Soviética de Gorbachev, que se estaba volviendo mucho más libre e intentaba reformarse de manera democrática. Así que la idea de esto es que esto fue, de alguna manera, una victoria de Occidente, o que fue provocado por Occidente debido a presiones económicas y militares, es simplemente incorrecta. Pero el problema es que eso generó una idea, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental y en Rusia, de que Rusia era un país derrotado. Ahora, cuando observamos la disolución de la Unión Soviética, fue liderada por el líder de Rusia, el líder electo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Boris Yeltsin. Así que la idea que se escucha ahora, Rusia siempre es expansionista, Rusia tiene ambiciones sobre esto y aquello, olvidan que fue Rusia la que desempeñó el papel clave en la visión de la Unión Soviética. Así que el problema de muchas de las actitudes actuales es que simplemente hemos distorsionado e ignorado gran parte de esta historia. Sí, también me gustó cómo en tu libro escribes que las lecciones aprendidas crearon una cultura muy peligrosa. Es decir, si uno asumiera que la paz se logró mediante negociaciones, eso habría llevado a una lección histórica determinada. Mientras que, en cambio, si la paz se consigue a través de una victoria militar, se crearía una cultura muy diferente, una mentalidad, supongo, más belicista respecto a lo que genera la paz en el mundo. Pero quería pasar a lo que ocurrió después del colapso de la Unión Soviética, porque también escribes sobre esas visiones en competencia para un nuevo orden mundial. Y mencionaste específicamente la versión de Zbigniew Brzezinski de la teoría del corazón continental euroasiático de Mackinder, que argumentas que prevaleció, que es, supongo, una visión unipolar o hegemónica para el mundo. Bueno, siempre pensé, y esto era cierto, incluso cuando Brzezinski era el asesor de seguridad nacional anteriormente, que él analizaba, en mi opinión, de manera muy superficial las relaciones internacionales. Además, al considerar todo simplemente como control de territorio, se estaba perdiendo el verdadero sentido. Nunca he creído que toda la tesis de Mackinder tuviera sentido. Era la idea de que quien controla la isla mundial, es decir, Asia y Europa, controla el mundo. Es un disparate. Gran Bretaña y el Imperio Británico llegaron, diría yo, a ser hegemónicos sobre la mayor parte del mundo sin ninguna fuerza militar sustancial en la llamada Isla Mundial de Eurasia. Lo lograron gracias al poder naval. Pero como todos los demás imperios, esta fue una condición temporal. Y por supuesto, con las dos guerras mundiales, el Imperio Británico quedó casi completamente disuelto. Por supuesto, hay algunos resultados ahí de los que podemos hablar con, se podría decir, Canadá, Australia y otros. Los dominios aún mantenían una relación especial con el Reino Unido. Pero el hecho es que estos imperios fueron relativamente efímeros y estuvieron sujetos a muchos daños. En primer lugar, a los países controlados, pero también a la metrópoli, debido a los recursos que tuvieron que destinarse al ámbito militar y a otras fuentes obligatorias. Y podría decir aquí que la idea de que de alguna manera el poder militar o económico puede transformar otras sociedades, creo que fue un error fundamental. Estados Unidos salió, se podría decir, del final de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética como sin duda el país más poderoso del mundo, tanto militar como, muy significativamente, económicamente. Como señalé en el libro, existía la posibilidad, podríamos decir que desde 1992, de que Estados Unidos desempeñara un papel activo en, podríamos decir, la gestión de la paz. Creo que era poco razonable pensar que íbamos a crear una utopía sin guerras ni conflictos. Eso, diría yo, ignora toda la experiencia histórica. Pero lo que deberíamos haber aprendido es que el intento de utilizar nuestro poder militar y económico para coaccionar a otras sociedades a largo plazo
no iba a funcionar. Ahora estamos viendo los resultados, creo, en la proliferación de guerras que si no logramos controlar, nos acabarán envolviendo a todos. Creo que ese fue un consenso algo peligroso, porque la idea de que la seguridad derivaría de la hegemonía logró unir a diferentes grupos. Algunos eran realmente optimistas respecto a la posibilidad de superar los conflictos del pasado mediante la existencia de un hegemón liberal. Y también atrajo, por supuesto, a los elementos más neoconservadores, que veían los medios militares como el principal instrumento. Pero ¿cuáles fueron los principales acuerdos, según tu punto de vista, después de la Guerra Fría? Acuerdos y planes para una nueva arquitectura de seguridad europea. Porque al principio sí tuvimos algunos acuerdos para crear una arquitectura de seguridad europea inclusiva, una que superara la política de bloques. Supongo que mucho de esto también se basó en la Carta de París para una nueva Europa. Pero ¿cuáles fueron esos principales acuerdos, según tu opinión? ¿Y por qué no se mantuvieron? Bueno, sabes, tuvimos el Acta Final de Helsinki mucho antes del final de la Guerra Fría, que estableció ciertos principios, y uno de ellos era el compromiso de proteger los derechos humanos, lo que desempeñó un papel muy significativo en el desarrollo de la democratización de la Unión Soviética, pero también incluía el principio de que no debería haber cambios de fronteras sin el consentimiento mutuo de los dos países implicados. Ahora bien, una de las cosas que no supimos hacer después de 1991 y el colapso de la Unión Soviética fue desarrollar aún más las estructuras que se habían creado, como la OSCE, que no tenía un poder real, pero que podría haberse fortalecido. En realidad, no hubo ningún esfuerzo por construir una estructura de seguridad que incluyera a todos, porque en los años 90, la administración Clinton tomó la decisión de empezar a expandir la OTAN. Ahora bien, digo que fue una decisión de la administración Clinton, porque la OTAN no puede admitir nuevos miembros sin el consentimiento unánime de los miembros existentes. Y por supuesto, en muchos aspectos, el miembro más esencial en términos de poder militar y económico ha sido Estados Unidos. Anteriormente hubo un esfuerzo llamado la Asociación para la Paz, no para expandir la OTAN en ese caso, sino para desarrollar una asociación que permitiera la disminución gradual de las fuerzas militares en Europa. Esa fue una en la que Rusia participó, al igual que la mayoría de los estados sucesores de la Unión Soviética. Pero en lugar de utilizar eso como un sustituto de la expansión de la OTAN, lo cual era bastante aceptable para Rusia, la administración Clinton decidió comenzar a expandir la OTAN. Y esto creo fue muy rechazado por el presidente ruso, Yeltsin. Es algo irónico que en un momento dado, y lo sabemos por documentos que ahora han sido desclasificados, el presidente Clinton le decía a Yeltsin que la Asociación para la Paz sería un sustituto de la expansión de la OTAN. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado había instruido a nuestro embajador en Varsovia para que dijera que sería un paso hacia la expansión e inclusión de la OTAN, por supuesto. Así que nuestra diplomacia en ese momento era un poco hipócrita, debo decir. Esto fue después de que me jubilara. Pero la cuestión es que no existía ninguna amenaza para los países de Europa del Este cuando empezamos a expandir la OTAN. Ahora, lo importante es que la OTAN se creó inicialmente como una alianza defensiva para evitar la posible, se podría decir, invasión de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética, que entonces incluía a Polonia como aliada, así como a gran parte de Europa del Este y los Balcanes. Pero la cuestión es que una vez que empiezas a expandirte cuando no hay amenaza, se convierte en una alianza ofensiva. Y debo decir que cuando debatíamos sobre esto, en los años 90, testifiqué ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
que en ese momento estaba presidido por Joe Biden, el senador Joe Biden de Delaware. Testifiqué que esto sería un gran error, porque se vería, si continuaba, que se vería como una amenaza para cualquier gobierno ruso. De hecho, el presidente Yeltsin aceptó a regañadientes las primeras ampliaciones, pero puso una condición, y era que no hubiera bases extranjeras, especialmente bases estadounidenses, en estos países. Añadiría aquí, cuando hablamos de la expansión de la OTAN, que creo que la cuestión más grave no es la expansión en sí misma. Esa es la garantía que se ofrece a los miembros, la garantía de considerar un ataque contra uno como un ataque contra todos. Eso no es lo más grave. El problema es que si utilizas esa membresía para instalar tus bases allí, eso se convierte en el verdadero asunto. Y creo que eso ha sido ignorado en gran parte de las consideraciones actuales en Europa y en Estados Unidos. Pero para mí, y para casi todos los que ocupaban altos cargos negociando el fin de la Guerra Fría, tal vez solo declaro que esto era un gran error. Porque ya no, si nuestro objetivo después de todo al terminar la Guerra Fría había sido la Europa entera y libre. Y lo que el presidente Gorbachev de la Unión Soviética llamó nuestro hogar europeo común. Y fueron Estados Unidos y sus aliados de la OTAN quienes rompieron, se podría decir, ese entendimiento al empezar a convertir en aliados militares a países que no estaban siendo amenazados, pero que inevitablemente, si la OTAN instalaba bases allí, serían considerados una amenaza por Rusia. Bien, lo siento por eso. Quizá podamos. En cualquier caso, y creo que esto fue un error fundamental. Cuando se extendió a considerar a Ucrania y Georgia como futuros miembros, estas eran repúblicas que nosotros hacemos como parte de la Unión Soviética. Y Rusia tenía buenas razones, especialmente en el caso de Ucrania, para considerar se podría decir, su neutralidad. Si el mundo iba a dividirse en bloques militares, su neutralidad era esencial para su propia seguridad. Así que creo que estos fueron errores fundamentales. Permítame decir también que durante todo este periodo fue muy evidente para mí y para muchos otros que la falta de voluntad del gobierno israelí para desarrollar una solución de dos estados. Estuvimos más cerca de ello, por supuesto, como resultado de la diplomacia noruega en los años 90, cuando parecía que teníamos un acuerdo para un Estado palestino. Ahora estamos viendo las consecuencias de ese fracaso. Y sin embargo, ahora tenemos a Estados Unidos suministrando realmente las armas para un genocidio. Y el conflicto actual con Irán puede llevarnos al borde del uso de armas nucleares. Pero incluso sin eso, una confrontación general allí no solo será un desastre humano, sino que también repercutirá en la seguridad de Europa. Así que me parece que esta política de Estados Unidos, alimentar guerras en lugar de dar un paso atrás, como podría ser, e intentar mediar en disputas y mantener los conflictos locales en el ámbito local, en vez de avivarlos apoyando a un bando u otro, no ha sido en interés de nuestro pueblo. Como estadounidense, creo que esto no ha sido en interés de nuestro pueblo. No, creo que es razonable argumentar que el momento unipolar permitió a Israel no aceptar ningún compromiso, dado que siempre tenía a Estados Unidos respaldándolo. Y creo que en última instancia tampoco es lo mejor para los intereses de Israel, porque ahora vemos las consecuencias de no haber tenido que aceptar ningún compromiso, que es esta terrible confrontación. Pero en tu libro dedicaste todo un capítulo a la ilusión unipolar. ¿Cuál crees que es la razón por la que la unipolaridad fue una ilusión desde el principio? Lo siento, no he entendido eso. En su libro tiene un capítulo entero titulado La ilusión unipolar. Me preguntaba si podría resumir su argumento. ¿Por qué la unipolaridad siempre fue una ilusión?
Sí, básicamente existía la ilusión de que el poder estadounidense, militar y económico, podía transformar otras sociedades, y la idea de que el mundo estaba destinado a convertirse en democrático, como lo llamábamos, y que podíamos ayudar a ello interviniendo para fomentar la democracia y proteger a las minorías u otros que estuvieran amenazados. Creo que todo eso era bastante incorrecto, porque un país no puede crear la democracia en otro. Si la democracia es el gobierno del pueblo en ese país, solo el pueblo de ese país puede crearla. Y ninguno de nosotros tiene democracia perfecta, y mucho menos Estados Unidos, aunque la llamemos democracia. Somos una república que ahora está gobernada por una oligarquía. No voy a entrar en todas las razones de ello, pero la idea de que, de algún modo, el mundo estaba destinado a ser democrático y capitalista es como otras utopías totalmente carente de fundamento en la realidad. La idea de que de alguna manera, usando nuestra fuerza militar y económica, podríamos crear una sociedad más democrática en la que viviéramos en paz unos con otros. Si haces esto mediante la coerción económica o utilizando tu fuerza militar, solo estás agravando los problemas en vez de resolverlos. Así que creo que hubo un malentendido fundamental. Bueno, en la segunda parte del título de tu libro dice cómo volver a la realidad. Y creo que eso es una parte importante, porque hace 3 semanas vimos que se atacó el elemento disuasorio nuclear de Rusia. Y en lugar de condena o preocupación, hubo casi una celebración unánime en las capitales occidentales, lo cual me resulta impactante. Y de nuevo, ahora también vemos en Oriente Medio no solo un genocidio, sino también un ataque sorpresa a los reactores nucleares de Irán en medio de negociaciones. Así que, una vez más, parece que nos estamos adentrando en un territorio muy peligroso. Y bueno, citando tu libro, es necesario algún tipo de regreso a la realidad y contención. ¿Hacia dónde crees que va el mundo a partir de aquí? ¿Qué es posible hacer para evitar un desastre? Sé que es una gran pregunta, pero dado que participaste en la negociación del fin de la Guerra Fría, ¿qué sugerirías a los diplomáticos de hoy? ¿Cómo deben resolver estos problemas? Bueno, es un tema muy complejo, y las cosas han llegado tan lejos, que a menos que tengamos líderes comprometidos a negociar un final razonable para estos conflictos, no vamos a poder lograrlo. Ahora bien, yo soy de los que piensa que hasta ahora, nuestros líderes han sido lo suficientemente responsables como para no usar realmente estas armas nucleares, pero los ataques contra armas nucleares, los bombarderos estratégicos, utilizando lo que en efecto son técnicas terroristas, es decir, estas eran armas que se ocultaban en camiones y se llevaban a cabo mediante una red de espionaje. Algo que, por cierto, Israel ha hecho repetidamente en Oriente Medio. Están rompiendo las barreras teóricas generales sobre lo que es justo en la guerra y lo que no lo es. Todas estas guerras son no declaradas. Hemos dejado incluso de cumplir con la necesidad legal de declarar la guerra cuando usamos la fuerza militar. Ahora, lo que me preocupa de este desarrollo no es tanto que alguno de los líderes mundiales actuales vaya a utilizar realmente un arma nuclear. Supongo que el país más propenso a hacerlo probablemente sea Israel. Pero no creo que ni los líderes estadounidenses, soviéticos o chinos estén inclinados a usar armas nucleares. El peligro es que si estas armas se descontrolan, existen formas de introducir contrabando en camiones y podrían causar daños irreparables. Por ejemplo, incluso una pequeña bomba nuclear en un camión, introducida de contrabando en Estados Unidos y conducida por un terrorista suicida hasta Washington, en la avenida Pensilvania entre el Capitolio y la Casa Blanca, podría acabar con nuestro gobierno. Esa es una posibilidad mucho más probable que la de cualquier gobierno importante haciéndolo.
La otra posibilidad que veo es que sigamos aumentando la presión militar sobre China y que en algún momento China intente invadir Taiwán. Si intentamos interferir en eso y los chinos llegaran a usar un arma nuclear contra nuestra fuerza de tarea, ¿cómo vamos a responder a eso? Así que creo que no estamos controlando esta situación. Y esa idea de que, bueno, como no se han usado todavía, probablemente no se usarán, me parece una visión demasiado ingenua. I think that's a Pollyanna vision. And I think that's what's happening in the Middle East. Y creo que lo que está ocurriendo en Oriente Medio es producto de eso. Al fin y al cabo, ¿por qué Irán no tiene derecho a la energía nuclear con fines pacíficos? Y sin embargo, nosotros e Israel hemos intentado impedirlo desde los años 90. Así que tendemos a intentar imponer restricciones a otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a aceptar. Y esto me preocupa. Creo que las armas de destrucción masiva y las armas biológicas en manos de terroristas pueden ser mucho más peligrosas de lo que reconocemos hoy en día. Cuando rompemos las normas, hacemos excepciones e intentamos ejercer presión militar y económica sobre países que no nos están amenazando, creo que estamos contribuyendo a crear esta situación anárquica que es extraordinariamente peligrosa. Sí, creo que, bueno, para resumir tu argumento, estoy de acuerdo en que siempre habrá competencia y conflictos, pero son las reglas básicas las que parecen haberse roto por completo. Creo que algunas de estas reglas se rompieron durante el momento unipolar, simplemente porque no hay razón para seguir las reglas si no hay ninguna restricción sobre nosotros mismos. Así que, como has dicho, empezamos a imponer limitaciones y normas a los demás que no aceptamos para nosotros mismos. Y además, por supuesto, están surgiendo nuevas tecnologías. Ya no hay reglas para esto. Esto es una de las cosas que también me ha preocupado con la guerra por poderes en Ucrania. Las reglas de una guerra por poderes, en cuanto a lo que se puede hacer. Por ejemplo, lanzar misiles operados por fuerzas occidentales hacia Rusia. Esto es algo que no se hacía en el pasado. Así que parece que todas las reglas se están rompiendo. Genocidio, ataque sorpresa durante negociaciones, es profundamente preocupante, porque sin reglas es muy difícil limitar algunos de los peores aspectos de una rivalidad entre grandes potencias. En fin, embajador Matlock, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un placer hablar con usted, así que gracias de nuevo. Gracias por la oportunidad.